tienes el tesoro más grande. Dile al que está a tu lado, tienes el tesoro más grande. Dígale. Y mire para el otro lado, dígale al que está al otro lado, tienes el tesoro más grande. Tienes el tesoro más grande. ¿Tú sabes cuál es ese tesoro? La presencia de Dios. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios en esta mañana? Cuando tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Mire, cuando la presencia de Dios se presentó a Abraham a través del ángel de Jehová, su mujer, una mujer que estaba llegando a los 100 años, ya estaba llegando, no había llegado, pero estaba llegando, quedó embarazada. Tremendo eso, quedó encinta. Pero cuando Jacob estaba siendo confrontado por su hermano, venía su hermano con muchos guerreros a matarlo, él se encontró con la presencia de Dios, se encontró con Dios y fue librada su alma, fue librado de la muerte, pero quedó marcado hasta el último día de su vida. Usted sabía que Hebreos dice que Jacob murió adorando a Dios, apoyado en su bordón. Hasta el último día la marca de que se desencajó su cadera, hasta el último día, ese señal de la presencia de Dios estuvo sobre él. Pero también cuando la presencia de Dios estuvo en José, sucedieron cosas tremendas. Allá en el Génesis, el faraón, cuando José descifra el sueño del faraón, al verse impactado por la presencia de Dios, dijo: ¿acaso hallaremos a otro como este en el que esté el Espíritu de Dios? Eso sucedió con José. Y José no solo fue el segundo en el reino, no solo libró del hambre a los egipcios, sino que cuando fue confrontado y se reencontró con sus hermanos, determinó ese llamado que Dios le había dado, y era que la presencia de Dios lo usó para la preservación de su pueblo. Tremendo eso. Pero también cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiente de su presencia, y esa zarza ardía, fue llamado para liberar a un pueblo que clamaba por 400 años, clamaba que fuera libre de la esclavitud de Egipto. Pero también cuando Josué, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Dios, fue llevado a conquistar la tierra prometida. Conquistaron el territorio. David, lleno de la presencia de Dios, venció a Goliat cuando todos tenían temor. No sé si me pueden ayudar parando estas luces, por favor. David, lleno del Espíritu Santo, venció a Goliat por la obra del Espíritu Santo. Elías, cuando la presencia de Dios estaba sobre Elías, dice la Biblia que había mucha maldad en Israel, el reino se dividió. Después del hijo de Salomón, el reino se dividió. Y el reino de Israel, que era uno de los dos reinos, tuvo un rey malo, perverso, Acab, que sirvió a Baal, que sirvió a la idolatría, que desobedeció a Dios. Y dice que la presencia de Dios cayó sobre Elías y abrió su boca y determinó que durante el siguiente tiempo no iba a caer agua y no iba a llover, y por cerca de 3 años no llovió. Pero también Dios lo usó para que volviera a llover. Pero también empezó a ser perseguido por Jezabel, la esposa de Acab, y lo que sucedió fue que él tuvo que ir a Sarepta guiado por Dios. Y la Biblia muestra que llegó donde una viuda que lo único que tenía era aceite y harina, un poco de aceite y un poco de harina, y era lo último que les quedaba para morir, porque había una gran crisis, había una sequía tremenda en la tierra. Y entonces dice la Biblia que obedecieron la voz de Dios por medio del profeta, y la harina ni el aceite escaseaban, fluían y fluían y fluían. Eso es lo que hace la presencia de Dios en las vidas. Pero también la presencia de Dios estuvo en los profetas llenos de Dios. La presencia de Dios estuvo en una virgen, y por medio de la presencia de Dios esta virgen concibió y dio a luz al Salvador de la humanidad, al Cristo resucitado que hoy celebramos, que hoy bendecimos. Esa misma presencia de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y hoy lo glorificamos, el Cristo vivo y resucitado, al cual seguimos, al cual glorificamos. Pero también la presencia de Dios estuvo en los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio, y miles se convertían.
y sanaban los enfermos y levantaban los muertos, y había discernimiento, y la presencia de Dios se extendió, la iglesia se extendió a tal punto que hoy la iglesia, hoy estamos reunidos miles de kilómetros y miles de años después de lo que eso sucedió. Pero también la presencia de Dios está en medio de nosotros, está en su casa, está en usted, está en mí. La presencia de Dios es lo más importante. Y el pastor nos ha hablado acerca de que este año es el año de la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? Debemos honrar la presencia de Dios. Debemos honrar la presencia de Dios. Debemos agradarla, debemos anhelarla, debemos buscarla. Por eso quiero que leamos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 16. Hechos capítulo 15, versículo 16. Dice la Biblia: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Volvámoslo a leer. Dice la Biblia: después de esto. ¿Cuántos lo tienen? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén, gloria a Dios. Este es un texto tremendo. Es un texto con una riqueza espiritual, con una riqueza histórica, y es un texto que definió gran parte del rumbo de la iglesia. El libro de los Hechos es la historia, y los hechos, como la misma palabra lo indica, de la iglesia. ¿Cómo inició la iglesia? Aquí ya vamos adentrados 15 capítulos, y la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar. Se sanaban los enfermos, se levantaban los muertos, Dios se glorificaba de una manera especial. Hubo también persecución. Esteban, lleno del Espíritu Santo, mientras era apedreado, subió al cielo y veía que los cielos se abrieron, o murió mejor, y los cielos se abrieron, y veía a Dios en los cielos, veía a Jesús en los cielos, y sucedieron cosas tremendas. Pero así como empezaron a suceder cosas maravillosas, cosas tremendas, cosas poderosas, empezó a haber un crecimiento maravilloso. Por supuesto, también empezaron a surgir problemas, empezaron a surgir dificultades, empezaron a surgir temas a resolver. Y gran parte de los temas se empezaron a resolver aquí. Por ejemplo, empezó a haber errores doctrinales en la iglesia. Empezaron a surgir dentro de la iglesia personas que negaban que Cristo había venido en carne. Es decir, que Cristo se había hecho hombre, que era una manifestación espiritual, pero que no se había encarnado. Cuando la Biblia dice que el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Empezaron a haber problemas doctrinales. Empezaron a haber preguntas sobre a dónde debería ir la iglesia. ¿La iglesia debería ser solo de judíos o también de gentiles? Y entonces una cantidad de cosas empiezan a resolverse en Hechos capítulo 15. Se resuelve, los gentiles pueden hacer parte de la iglesia, y se reúnen los siervos de Dios, los apóstoles. Dice la Biblia que a bien tuvieron, o que les pareció bien reunirse, y llenos del Espíritu Santo empezaron a tomar decisiones. Número uno, llenos por la obra del Espíritu Santo, determinaron que los gentiles hacían parte de la iglesia, pero que no les podían exigir la ley que cumplían los judíos, pero sí exigieron unas mínimas normas. Por ejemplo, que no estuvieran en adulterio, en fornicación. Segundo, que no sirvieran a ídolos o a la idolatría. Y tercero, que no comieran sangre. Eso lo dice Hechos. Pero también se habló del modelo del culto, y ese es el que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 15, versículo 16. ¿Cuál es el modelo de culto en la iglesia? Y entonces es donde leemos: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Sabe qué Dios quiere hacer en la iglesia? Restaurar el tabernáculo de David, restaurar el tabernáculo de adoración. ¿Por qué no levanta tus manos al cielo y le: Padre, restaura el tabernáculo de la adoración en mi corazón,
en mi vida. Esa es la razón por la cual nosotros como iglesia no sacrificamos animales como se hacía en la antigüedad, que se sacrificaban animales. Esa es la razón por la cual en la iglesia todos somos siervos de Dios. No hay una distinción entre el laico y el clero, entre el sacerdote y el pueblo. No, todos somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque el modelo que Dios estableció desde los Hechos fue el modelo del tabernáculo de David. En el tabernáculo de David había sacrificio de alabanza. Por eso la Biblia dice: traemos sacrificio ¿de qué? De alabanza. Sacrificio de obediencia. Fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios no se complace en el sacrificio, sino en la ¿qué? Y que mejor es la obediencia que ¿qué? Que en los sacrificios. Pero también es el sacrificio de derramar lágrimas delante de Dios. Por eso en el Sermón del Monte el Señor Jesús decía: bienaventurados los que lloran. Entonces alguien podrá decir: es un hermano, una hermana que llora por todo. Oye, o sea, yo soy bienaventurado porque lloro por todo. No, es bienaventurado el que derrama lágrimas en la presencia de Dios. Lágrimas de alabanza, lágrimas de regocijo, lágrimas de humillación. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ese es el sacrificio del tabernáculo. Pero mire que en el Antiguo Testamento, para profundizar un poco sobre esto, existieron dos tabernáculos. Número uno, existió el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios estableció, el modelo del culto que Dios estableció en el tiempo en el cual el pueblo estuvo por el desierto, y establecieron el tabernáculo. Ese tabernáculo tenía una característica, era que tenía 3 niveles, 3 secciones, 3 espacios diferentes. Uno era el atrio. En el atrio, todo el pueblo podía acercarse al atrio. Pero en la medida que se iba avanzando en las secciones había más exclusividad. Porque ya después del atrio venía el lugar santo. Y en el lugar santo podían estar los sacerdotes. Pero había otro lugar que era el lugar santísimo. Y este era un lugar muy exclusivo. Porque el único que podía ingresar a ese lugar era el sumo ¿qué? Sacerdote. Pero no podía ingresar todos los días y de cualquier manera. El sumo sacerdote solo podía ir al lugar santísimo una vez ¿a qué? Al año, a ofrecer sacrificio a Dios. Y en el lugar santísimo, el Antiguo Testamento, y también en Hebreos complementa un poco eso, nos habla que estaba el arca del pacto, los panes también estaban, la vara de Aarón, el candelabro. Y en ese lugar se ofrecía sacrificio a Dios una vez al año. ¿Y iba quién? El sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales, porque esas vestiduras tenían unas campanitas que hacían o emitían sonido. ¿Por qué tenía unas campanitas? Porque resultaba y pasaba que si el sumo sacerdote entraba a ofrecer ofrenda a Dios en pecado, caía ¿qué? Muerto. Era un tema de temor, era un tema de respeto, como lo sigue siendo hasta hoy. Y entonces, ¿qué pasaba? La vestidura tenía 2 cosas especiales, unas campanitas, bueno, más cosas especiales, pero en lo que quiero ilustrar, tenía unas campanitas y tenía unos lazos, porque si las campanas dejaban de sonar durante un tiempo, ¿qué significaba? Que el sumo sacerdote había ¿qué? Muerto. Entonces habían unas personas que iban de espaldas, tomaban las cuerdas y los sacaban, porque era un lugar santo, porque era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí estaba el arca del pacto, que era la representación de la presencia de Dios. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Anótelos, no los vamos a leer porque me extendería demasiado. Éxodo capítulo 25, versículo 22, y Levítico capítulo 16, versículo 2, donde Dios determinó que el arca del pacto representaría su presencia, la manifestación de su presencia. Es decir que, por ejemplo, cuando el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba, presentaba el sacrificio y salía vivo,
agradaba la presencia de Dios. Ese año había bendición sobre el pueblo. Pero imagínense cuando entraba y salía muerto. Venía que al pueblo durante ese año. Porque la presencia de Dios traía bendición también. Pero también no honrar la presencia de Dios traía consecuencias. En el tabernáculo de Moisés se hacían sacrificios de animales. Y en esencia, en el tabernáculo de Moisés, la gente, el pueblo, no tenía acceso al arca que representaba la presencia de Dios. Tremendo eso. Pero en la época de David, en el tiempo de David, Dios permitió que se estableciera otro modelo de tabernáculo diferente. Porque el tabernáculo de David era un tabernáculo diferente, era una especie de enramada, era una especie de carpa. Si me lo permite, era una especie de choza, perdóneme la expresión. Era un lugar muy sencillo comparado con el tabernáculo en el desierto. Y aparte, ese tabernáculo no había cortinas, no había obstáculos, es decir, todo el mundo tenía acceso al arca. Por lo menos tenía acceso visiblemente. Había una especie, perdónenme la expresión, de democratización, en la cual en el tabernáculo de Moisés estaba el sumo sacerdote, únicamente era el que podía acercarse al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, pero en este lugar todos podían acceder, por lo menos visiblemente, al arca. Esto Dios lo permitió. Pero aparte de eso, en el arca, en el tabernáculo de David, no habían cortinas, no habían obstáculos. Pero tampoco habían sacrificios de animales, sino que habían sacrificios de alabanza, de gratitud y de quebrantamiento, que es el modelo del culto que hoy ofrecemos a Dios, el modelo del tabernáculo de David. Pero también la Biblia nos muestra que en el tiempo de David coexistían los dos tabernáculos, existían los dos. Existía el tabernáculo de Moisés y existía también el tabernáculo de David. ¿Por qué existían los dos? Existían los dos porque Cristo no había venido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no había venido, no había consumado su obra. Se seguían haciendo sacrificios de animales porque el nuevo pacto aún no había sucedido. Entonces tenían que coexistir los dos tabernáculos. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 37. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 37 nos muestra la Biblia que coexistían en su tiempo estos dos tabernáculos. Dice la Biblia, y dejó allí, versículo 37 del capítulo 16 de Primera de Crónicas, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y sus hermanos. Es decir, donde estaba el arca del pacto, es decir, en el tabernáculo de David, habían unos sacerdotes llamados Asaf y su familia que servían. Y dice la Biblia, continúa diciendo, para que ministrasen de continuo delante de ¿dónde? Del arca, donde estaba el arca, cada cosa en su día. Continúa diciendo en el versículo 38, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. ¿Porteros en dónde? En el tabernáculo de David. Pero mira lo que dice en el versículo 39. Dice, asimismo al sacerdote Sadoc, otro sacerdote, el sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba ¿en dónde? En Gabaón. Había otro lugar alto que se llamaba Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué digo que es el tabernáculo de Moisés? Porque en Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 3 nos complementa lo que acabamos de leer, que es la unción de Salomón como rey. Primera de Crónicas capítulo 1 versículo 3 dice, y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había ¿en dónde? En Gabaón, el tabernáculo que estaba en Gabaón, que es el de Moisés. Que es lo que sigue adelante, dice, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ahí estaba aún el tabernáculo, solo que en ese tabernáculo no estaba el arca en ese tiempo. Eso lo dice el siguiente versículo, el 4, dice, pero David había traído el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda ¿en dónde? Ese era el tabernáculo de David. Coexistían los dos tabernáculos en el tiempo
de David. Recuerde usted que le acabo de decir que el arca del pacto representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y años antes, voy a ir un poco despacio porque es bastante contenido. Años antes, Dios había establecido que el arca estuviera en Silo, donde estaba Elí y sus hijos. ¿Recuerdan la historia de Elí y sus hijos? ¿Elí quién era? El sacerdote, el sumo sacerdote. Sus hijos, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Odni y ¿qué? Y Finés. Y ellos eran sacerdotes y tenían a cargo el arca de ¿qué? Del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios, exactamente, la presencia de Dios. Pero mire, quiero ilustrarles un poco acerca de esto, y es que la Biblia enseña en Primera de Samuel, capítulos 2 en adelante, que los hijos de Elí eran unos hombres malvados y ¿qué? Perversos. ¿Eran sacerdotes? Sí, pero eran unos sacerdotes ¿qué? Corrompidos, malvados, perversos. ¿Por qué eran malvados y perversos? Lo primero que Dios dice, o Primera de Samuel dice acerca de ellos, eran que eran hombres que no conocían a Dios. No conocían a Dios. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Pero conoces al Dios que te enseña tu pastor? ¿Conoces el Dios de tu papá? ¿O conoces a tu Dios? Dios no tiene nietos, sino tiene ¿qué? Y parecía que como que Odni y Finés eran los nietos de Dios, porque no lo conocían. Es decir, el hijo de Dios era Elí, no ellos, a pesar de que eran ¿qué? Sacerdotes. Número uno, la Biblia dice que no conocían a Dios, y ese era un pecado. Número dos, menospreciaban las ofrendas del altar. Menospreciaban la ofrenda. La Biblia relata que se hacían los sacrificios. Entonces, las personas, los judíos, llevaban sacrificios al templo. Y entonces ese sacrificio se quemaba hasta que la grosura se quemaba totalmente, y esa grosura subía como olor fragante delante de Dios, subía al cielo como olor fragante. Y parte de la carne cocida de la ofrenda le pertenecía ¿a quiénes? A los sacerdotes. Por ley, Dios lo estableció así. Pero resulta que estos jóvenes y algunos que le ayudaban, antes de que la gente entrara al templo, robaban la ofrenda, tomaban la ofrenda. Tenían unos garfios, unos tridentes, unos tenedores, dependiendo de la versión en la que usted lo lea, en la cual tiraban sobre la carne y la ¿qué? La arrancaban, la jalaban. Imagínese usted cómo se sentían estas personas que con tanta devoción, así como ustedes lo hacen, vienen a la casa de Dios a presentar alabanza delante de Dios, y llegaban los sacerdotes corrompidos que robaban la ofrenda. ¿Cómo se sentían ellos? Mal. Pues el objetivo de semejante esfuerzo, traslado, recursos, era ofrecer una ofrenda para Dios, y no se la podían dar porque los sacerdotes antes de darla robaban. Y la gente les decía, pero permítame al menos hacer la ofrenda antes. No, ya. Y la arrancaban, la robaban. Menospreciaban las ofrendas del pueblo. Y a veces hay pecado, y que Dios tenga misericordia de nosotros, y lo digo con temor y temor, que Dios nos guarde en esta iglesia de menospreciar la ofrenda que ustedes traen, o de dar una palabra cualquiera, o no buscar la presencia de Dios para que en los cultos Dios se manifieste. Eso se llama menospreciar las ofrendas del altar. Segundo pecado. Tercer pecado, adulteraban en el templo con las mujeres de Israel, con las que servían también. Es decir, había un desorden bravo en el templo en ese tiempo. Y el pecado de su padre era que no los ¿qué? No los estorbaba. ¿A quién le gusta que lo regañen? Pero a veces Dios tiene que usar al hombre de Dios para exhortarlos.
Porque también puede haber un pecado sobre el hombre de Dios y es que no estorba al que no anda bien. No estorba al que se está equivocando y eso uno tiene que entenderlo. Porque el pecado del sacerdote fue que no estorbaba a quienes. Es decir, para él era más importante el hijo que Dios. O los hijos que Dios. Y todo eso generó una distorsión a tal punto que Dios tomó la decisión de levantar a Samuel. Una historia muy hermosa cuando Ana clamaba por él. Pero también tomó la decisión de desechar a Elí y a su casa del servicio a Dios. ¿Y por qué me detengo tanto tiempo en esto? Porque el fin de esta familia ministerial sucedió en una guerra con los filisteos. Dice la Biblia que los israelitas fueron a la guerra. Y entonces Ofni y Finés llevaron el arca a la guerra. Y entonces dice la Biblia que cuando Ofni y Finés llevaron el arca a la guerra, el pueblo se alegró. Cuando el pueblo la vio, se alegró. ¿Por qué creen que se alegró el pueblo? Porque ellos asumían que la presencia de Dios estaba con ellos. Y si la presencia de Dios estaba con ellos, ¿iban a qué? A ganar. Iban a vencer. Iban a lograr la victoria. Pero resulta que pasó todo lo contrario. Lo que pasó fue que fueron derrotados. Los sacerdotes fueron asesinados y el arca fue robada. Es decir, estaba el mueble, pero no estaba la presencia. Que Dios nos guarde que esté el templo, pero no esté la presencia. Que Dios nos guarde de que esté el título de cristiano, pero no esté la presencia. Y entonces eso fue terrible porque el pueblo sentía como si Dios los había abandonado. No como si Dios, es que Dios los había abandonado. Y vino un proceso muy duro. Pasaron décadas. Los filisteos son juzgados, vienen plagas, vienen enfermedades, tienen terror de haberse robado el arca, la devuelven. Pero cuando los filisteos devuelven el arca, la traen nuevamente, el arca es llevada a la casa de un hombre llamado Abinadab. Ahí duró mucho tiempo, aislada del centro, aislada de la nación, aislada del país. Y dice la Biblia, anótelo, en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2, que el arca fue puesta en la casa de Abinadab. Pero además de eso, se comisionó a un hijo de Abinadab llamado Eleazar para que se encargase del cuidado del arca. Su responsabilidad era cuidar el arca. Su responsabilidad era honrar el arca. Su nombre era Eleazar. ¿Cómo se llamaba él? Eleazar. Había sido comisionado. Es decir, su familia podía trabajar, pero él no. ¿Por qué? Porque él tenía que dedicarse a ¿qué? A cuidar el arca. Esa era su responsabilidad, ese era su legado, ese era su modelo. Él había sido comisionado para cuidar el arca. Eleazar. Y ahí el arca estuvo muchos años, al punto que los israelitas sentían que Dios los había dejado. Pasa el ministerio de Samuel. El pueblo pide rey. Samuel los convida y les dice, por ahí no es. Y ellos insisten y Dios le dice a Samuel, déjalos, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y entonces Dios permite que Saúl sea rey. Saúl gobierna y en todo su reino nunca se preocupó por el arca. El arca estuvo alejada, estuvo aislada. Es decir, Saúl levantó una generación de israelitas sin la presencia de Dios. Y hay veces que se levantan iglesias que levantan generaciones sin la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a levantar nuevas generaciones llenas de la presencia de Dios. Que amen a Dios, que lean la Biblia,
que lo deseen, que lo anhelen, que caminen con Él. A Saúl no le importó, le importaba su reino, su apariencia, que el pueblo pensara bien de él. Pero parte de lo que la Biblia establece, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, se debe a que David, lo primero que quiso hacer, su obra de gobierno más grande, más maravillosa, fue traer el arca del pacto al centro, a la prioridad, al centro del país, al centro de la nación, a que la presencia de Dios volviera. La presencia de Dios se había ido, pero David anheló la presencia de Dios tanto como nosotros hoy anhelamos su presencia. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Ese es el anhelo de esta iglesia, que la presencia de Dios esté. Recuerde que el arca representaba la presencia de Dios. Y entonces ya ahí estamos yendo a 2 de Samuel capítulo 6, donde David toma la decisión de traer el arca. Por supuesto, pasa un tiempo, primero el rey de Judá, se unifica el reino. Va a traer el arca. Pero me llama poderosamente la atención que en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 4, Eleazar, ¿recuerdan quién era Eleazar? ¿Era hijo de quién? De Abinadab. ¿En su casa estaba qué? Y él había sido comisionado ¿para qué? Cuidarla. Me sorprende que en 2 de Samuel capítulo 6 Eleazar no aparece por ninguna parte. Aparece Abinadab, sí. Aparecen otros hijos de Abinadab, llamados Usa y Ahio, que fueron los que trajeron inicialmente el arca. Y entonces yo me pregunto, si Eleazar era el encargado, ¿por qué la traen Usa y Ahio? Es decir, este hombre, Eleazar, menospreció su llamado, abandonó su llamado. Eleazar no honró la presencia de Dios, no la honró. Por eso otros tomaron su lugar. Y cuando vemos después de que Usa, muestra la Biblia, recuerde usted que inicialmente por ignorancia David trae el arca en un ¿qué? En un carro. Y dice la Biblia que en un momento el carro se desequilibraba y el arca iba a caer. Y entonces Usa toca el arca y cae ¿qué? Cae muerto. No es casualidad. Alguien dirá, pero si tocó, pero tan cruel eso, o sea, de una, pero si el hombre lo que quería era que no se cayera. Pero cuando usted mira que Eleazar era el encargado, que Eleazar no continuó, que ellos lo hicieron, incluso la Biblia muestra, no me puedo detener en esto, que Ahio iba adelante, pero Usa iba atrás mirando los caballos. Ese estaba desubicado, estaba desenfocado. Muestra una familia completa que se acostumbró que en su casa estaba el arca que representaba la presencia, pero no la honraban, la deshonraban, la menospreciaban. El uno desatendió su llamado, los otros actuaron con irreverencia. Alguien diría de buena fe, pero con irreverencia, con desconocimiento, con deshonra. Tremendo eso. Y cuando Usa muere, David se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Yo estoy intentando hacer algo bueno, traer el arca. Pero empezó a darse cuenta que ese modelo del carruaje era el modelo de los filisteos. Así fue que los filisteos devolvieron el arca cuando, después de que mataron a los hijos de Elí, capturaron el arca, vino el juicio y ellos, asustadísimos, devuelven el arca en un carruaje, en un carro. Y descubrieron, por la palabra de Dios, que solo los sacerdotes en los hombros podían transportar el arca. Pero en ese lapso, escuche esto, en ese lapso, cuando tuvieron el incidente de Usa, tuvieron que llevar el arca a la casa de Obed-Edom, un hombre sencillo. Pero veo diferencias en Obed-Edom. Dice la Biblia acerca de Obed-Edom, permítame, lo busco acá. Bueno, no lo tengo anotado, pero Obed-Edom, en la casa de Obed-Edom, el arca estuvo 3 meses, pero dice la Biblia
que en esos 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-edom, porque en ese lugar sí se honró la presencia de Dios. Si tú en tu casa honras la presencia de Dios, Dios va a bendecir tu casa, va a bendecir tus hijos, va a bendecir tu salud, va a bendecir la economía, porque tú eres un hombre o una mujer que honras la presencia de Dios. Donde Abinadab estuvo mucho tiempo, pero no la honraban. Pero la Biblia se detuvo a decir que en donde Obed-edom solo estuvo 3 meses, y dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom, así como bendecirá su casa y bendecirá esta casa, porque amamos la presencia de Dios. Hermano, tienes el tesoro más grande. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Tienes el tesoro más grande, y esa es la presencia de Dios. Tienes la presencia de Dios, ámala, hónrala. Y quiero finalizar con esto. Voy a detenerme los últimos minutos para hablar acerca de esto. ¿Cómo podemos hacer para que la presencia de Dios esté en nosotros? Para que la presencia de Dios se restaure, para que su presencia sea más evidente en nosotros. Alguien dirá, pero es que Dios está en todas partes. Y por supuesto, la Biblia nos enseña acerca de la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. Dice la Biblia que ni aun el cielo puede contenerle. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿A dónde me esconderé? Habla el atributo de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. En todas partes. Pero Dios no se manifiesta en todas partes. Su presencia no se manifiesta en todas partes. Su presencia se manifiesta donde Él es amado, es agradado, es alabado, es bendecido, y Él se manifiesta. Y una cosa es que Él esté y otra cosa es que se manifieste. ¿Cierto? Una cosa es que haya un millonario y otra cosa es que el millonario saque $1,000,000 de pesos y se lo regale. Una es que está el millonario y otra cosa es que se manifestó el millonario. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Pero confesamos que Dios está aquí, se manifiesta aquí porque hay un pueblo que le ama. Y en tu casa. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1 en su parte B. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1 habla de cómo atraer más su presencia, cómo restaurar su presencia, cómo estar en su presencia. Y dice la Biblia en el Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1: y arregló un lugar para el arca de Dios, hablando de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda, es decir, preparó un lugar. Estaba lejos, aislada, en la periferia, y David la trajo y preparó ¿qué? Un lugar. Si tú quieres la presencia de Dios, tienes que tener un lugar y un tiempo para la presencia de Dios. Es decir, tú y yo debemos tomar la decisión de todos los días tener un tiempo con Dios. Y incluso prepara un lugar especial donde te reúnas con Él cada día, así como David preparó un lugar para su presencia. Y prepara un tiempo en el cual alabes a Dios. Hay que alabar a Dios, hay que levantar cánticos delante de Dios. Un lugar donde ores a Él, un tiempo donde leas la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí con honestidad leen la Biblia todos los días? Todos los días. Bueno, solo Dios sabe. Pero eso es muy importante. Dios ha puesto en mi corazón en los últimos meses mucha carga primero para mí, pero segundo para que seamos el pueblo que leemos la Biblia todos los días. Este es el pueblo del libro, es decir, el pueblo que lee ¿qué? La Biblia. Y eso es lo que ha hecho poderosa la iglesia cristiana en el mundo, me refiero poderosa espiritualmente. ¿Y por qué la iglesia ha perdido influencia? Porque abandonó ¿qué? La Biblia. Hoy no leemos la Biblia. Y tenemos que comprometernos delante de Dios a leer la Biblia. Mire, no sabe usted y yo no sabemos la cantidad de beneficios
que nos estamos perdiendo. Quiero pedirles el favor que miremos este video. Un 30%. El problema con la ira también cae a un 32%. La amargura, en cuanto a los problemas que pueden producirse por las relaciones familiares, bajan a un 40%. El alcoholismo disminuye a un 57%. El estancamiento espiritual, que nos hace alejar de Dios, también se ve reducido a un 60%, en tanto que el contacto con la pornografía cae un 61%. Todo esto ocurre cuando las personas dedican mucho tiempo en la lectura bíblica. Pero además de ayudarnos en todas estas cosas, leer la palabra de Dios asiduamente hace que nuestra fe aumente un 200% y nos hace que el discipulado y el servicio a Dios aumente en un 230%. No se puede negar que la lectura cambia al ser humano, porque entrega diferentes elementos que nos hacen evolucionar en la vida en distintos aspectos. La Biblia genera grandes transformaciones en el ser humano. No obstante, a diferencia de otros libros, la palabra de Dios requiere que sea leída con fe y de forma constante para que los consejos del Altísimo se renueven. Los pensamientos en el cerebro son creados por asociaciones. Estas se conectan con las palabras y viene íntimamente ligado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Es por eso tan importante lo que leemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 10,
está escrito: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La lectura de la Biblia hace que nuestro cerebro responda y reaccione de muchas maneras. De acuerdo al estudio realizado por el Dr. Michael Ferguson, en donde los investigadores escanearon y estudiaron los cerebros de personas religiosas, se comprobó que mientras los creyentes practicaban actividades espirituales como la oración y la lectura de las Escrituras, sucedían cosas muy interesantes en el cerebro. Este estudio encontró que había 3 regiones del cerebro que eran las más activas durante estas prácticas. Ellas son el lóbulo de atención frontal, la corteza prefrontal media y el núcleo accumbens. Mientras los creyentes edificaban su vida espiritual, se liberaban altas cantidades de dopamina que corrían por el cuerpo mientras se leía la Biblia. La dopamina es un neurotransmisor natural que es especialmente importante para la función motora del organismo y que es conocida como la hormona de la felicidad. Este sentimiento tan reconfortable es un factor fundamental por el cual, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, se logren cambiar ideales y creencias de forma radical en las personas. Todo este impacto va desembocando en modificaciones del comportamiento. Los sujetos cambian día a día y uno de esos cambios está directamente ligado a la oración, como una respuesta emocional a través de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado: tienes el tesoro más grande. ¿Por qué no levanta por un momento sus manos al cielo y dígale: Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración, de la palabra? Dame la constancia por la obra del Espíritu Santo para que todos los días yo saque un tiempo, un espacio, un lugar también para que tú me hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, separar un tiempo, un espacio para la presencia de Dios. Número 2, para que la presencia de Dios esté en nosotros, debemos confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado afecta nuestra relación con Dios. Hay una incompatibilidad entre el pecado y la presencia de Dios. Es como el agua y el aceite. El pecado produce que la presencia de Dios se aleje. ¿Qué fue lo que produjo cuando los hijos de Elí se comportaron como se comportaron? Estaba el mueble, pero no estaba la presencia. Y si en la iglesia hay pecado, está el templo, las sillas y la gente, pero no está Dios. Y lo más importante es que Dios esté en medio de nosotros. Y decía el salmista David que mientras él cayó, se envejecieron ¿qué? Sus huesos. Él escondió, ocultó su pecado. Y él mismo decía que mientras cayó sus huesos se envejecieron. Por eso es muy importante, por eso la Biblia dice que confesemos nuestros pecados. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero se trata de confesar. Y por supuesto hay que trabajar en muchos pecados. No voy a hacer como un escala de pecados, no se trata de eso. Pero por ejemplo, sí, el adulterio, la fornicación, el robo, el hurto son pecados. Y tenemos que confesar esos pecados y apartarnos si hemos estado en eso o estamos en eso. Pero también, por ejemplo, la duda, el temor, la incredulidad, la amargura. Todos los días debemos confesar esos pecados, esos pensamientos que se posan en las cabezas, esas fortalezas mentales que Satanás va creando en las mentes, en los corazones. Debemos confesarlos.
Dice la Biblia en el Salmo capítulo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón. Debemos confesar nuestros pecados. Y dice la Biblia, el que confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Pero por el contrario dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prospera. La confesión provoca libertad, liberación. Y provoca que la presencia de Dios venga a nosotros. Número 2, para que la presencia de Dios esté en nosotros debemos confesar nuestros pecados. Pero también debemos, número 3, perdonar a los que nos agravian. Perdonar a los que nos hacen daño. Perdonar a los que nos ofenden. Marcos capítulo 11, versículo 25, dice la Biblia, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Hay un texto, se lo voy a dar para que usted lo lea, no lo voy a leer porque se me acabó el tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 15, Jesús hablando acerca de la oración termina esa parte diciendo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdona. En otras palabras, o pongámoslo para leerlo y no salirnos de lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 15, dice la Biblia, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para que la presencia de Dios esté en nosotros, debemos perdonar a los que nos ofenden. Mateo capítulo 5, versículo 23, dice la Biblia, por tanto, Mateo capítulo 5, versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, 5:23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí que tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las cosas importantes que ha estancado la presencia de Dios en nosotros es que nos falta perdonar. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios le da la fortaleza para perdonar. Él no sabe lo que usted se está perdiendo. Estoy hablando con el que no lee. Entonces, tranquilo, no se sienta mal si usted lee. Pero no es algo que está perdiendo cuando usted no lee la Biblia o cuando yo no leo la Biblia. Número 3, para que la presencia de Dios esté en nosotros, debemos perdonar a los que nos agravian. Y número 4, para que la presencia de Dios esté en nosotros, debemos alabar a Dios de continuo. ¿Alabar a Dios de qué? De continuo. Mire, aquí voy a detener un poquito más. Los que ministramos aquí en el altar, y a nosotros nos pasa, lo hablamos, lo discutimos en los ensayos, los que predicamos, el pastor constantemente nos dice, la pastora, luchamos a veces mucho, escuche esto, porque la gente no se quiere meter a alabar a Dios. Y es que la responsabilidad de una persona que se para aquí no es la responsabilidad del monje. Y es que yo allá con Dios y que el mundo se caiga, no. La responsabilidad de la persona que está ministrando aquí es sí, una responsabilidad vertical, es decir, hacia Dios, pero también una responsabilidad con el pueblo. El que se para aquí a dirigir la alabanza, a predicar la palabra, es como, se me olvidó la palabra, un senderista, un guía senderista que sube al monte. ¿Qué características debe tener un guía senderista? Conoce el monte. Lo primero es que conoce el monte. Si no lo conoce, pues la gente que se para acá tiene que conocer a Dios, conocer su presencia, conocerle. Porque tiene la responsabilidad de guiar ¿a quién? Al pueblo. Cuando un senderista guía a alguien novato, pues le dice por dónde ir, ¿cierto? Porque de pronto puede coger un hueco, un peñasco, por dónde no ir, qué debe hacer, qué no debe hacer. Pero el senderista debe ¿qué? Conocer. Pero la función de los que estamos aquí es guiar al pueblo. Pero muchas veces esa función de guiar al pueblo no es fácil, hermano. Se lo digo con amor, pero con razón.
Porque a veces hay mucha dureza de corazón. Y hay mucha dureza de corazón porque no alabamos a Dios de continuo. Hay una alabanza esporádica porque no hay una relación con Dios. Eso es como cuando uno deja de ver una persona. Una pareja tiene mucha relación porque están constantes, duermen juntos, todo eso. Pero contrario es con una persona que se deja ver muchos años, se deja sin ver o se deja de ver muchos años. Hace como 2 meses yo estaba aquí en el templo y vi que allá afuera había una persona que llevaba como 17 años y venía a la iglesia, se había ido del país. Y entonces yo fui a saludarla y me saludó como mal. O sea, ¿cómo le va? Y perdóneme la expresión, dije yo, ¿quién me mandó de metido a saludarla? Y entonces, ¿pero por qué sucede eso? Pues porque no hay ninguna conexión, relación, comunión. Así mismo pasa ¿con quién? Con Dios. Debemos tener una relación continua. Y también debemos alabar a Dios ¿de qué? De continuo, permanentemente. Eso se nota mucho desde acá, ¿sabe? Se nota demasiado. Salmo capítulo 34, versículo 1. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo. No dice de vez en cuando, dice ¿qué? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo ¿qué? Y aquí hay algo tremendo. Cuando la Biblia dice en todo tiempo, ¿es en qué? En todo tiempo. Es decir, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Es decir, cuando el martillo se desvía y no golpea la puntilla, sino golpea la mano o el dedo, ahí es donde hay que bendecir, hay que recordar el texto: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí? Tremendo eso. Mire, se lo quiero explicar de la siguiente manera. Hace como 1 mes y medio, yo estaba buscando una persona, un conocido mío, un amigo mío, bueno, más o menos amigo. Necesitaba pedirle un favor muy importante, o necesitaba un favor de él. Lo busqué mucho tiempo. Él es difícil de ubicar, es muy ocupado. No me contestaba, en fin. Bueno, resulta que en esos días empecé a ver que en el WhatsApp él tenía la foto del papá. Y yo dije, ¿será que se murió el papá? Bueno, antes de eso me había contestado y me dijo que nos veíamos ese día. Y ese día empecé a ver la foto del papá. Yo, ¿será que se murió? ¿A quién le pregunto? No le pude preguntar a nadie. Nos vimos para almorzar. Y pues sí, se le ha muerto el papá. Y yo iba a ir a pedirle un favor. No, qué situación más incómoda yo. Bueno. Y entonces empezamos a dialogar. Entonces, claro, el hombre estaba en su duelo, se estaba desahogando. Me tuvo como 1 hora y media hablando del papá. Y entonces entre lo que me dijo del papá, me dijo: yo soy el hermano mayor, es el mayor de los hermanos, entonces tengo que ser el fuerte, porque soy el que tengo que brindarle seguridad, estabilidad a mis hermanos. Yo decía, pues yo en ese sentido de ejercer ese liderazgo, de consolar a mis hermanos, les dije, démosle gracias a Dios por los años que nos permitió tener a mi papá, decía él. Démosle gracias a Dios porque fue un buen papá. Démosle gracias a Dios porque lo disfrutamos. Es decir, en esencia este hombre empezó a observar las cosas buenas de lo malo. Pues sí, del papá, pero o sea, una reflexión, sí. Pero una reflexión de la muerte, es decir, empezó a sacar lo bueno, como a sacar cosas positivas de lo bueno. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, no significa sacar lo bueno de lo malo. No sé si me hago entender. O sea, por eso les dije la historia, porque quiero ilustrarles. Por supuesto, hay que mirar lo bueno de lo malo. Es decir, gracias a Dios por esta prueba porque me hizo orar más. Eso es bueno de lo malo. Gracias a Dios por esta prueba porque modificó mis hábitos, mis conductas. Gracias a Dios porque he cambiado a través de esta crisis. Eso es bueno. Pero la Biblia este texto no hace referencia a eso. Sino que este texto habla es que agradezcamos a Dios también por lo malo. Hay un texto donde el apóstol Pablo le dice,
Dad las gracias a Dios en todo. ¿Sabe por qué hay que dar las gracias a Dios en todo? ¿Sabe por qué? Porque es la voluntad de Dios para usted y para mí. Eso dice el texto. Dad las gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, hay que dar las gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. No solo por lo bueno y lo malo, sino también por lo malo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando tú empieces a dar gracias a Dios también por lo malo, los cielos se van a abrir y la presencia de Dios vendrá más sobre tu vida. Eso fue lo que sucedió cuando Cristo se bautizó. Dice la Biblia que cuando Cristo se bautizó se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo que. ¿Sabe qué genera la complacencia de Dios y su presencia se manifiesta en ti? Que tú obedeces de todo corazón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Póngase en pie y vamos a orar. Porque lo más importante es